Fármacos utilizados en la osteoporosis. El objetivo de este teórico es conocer las bases farmacológicas de los tratamientos para la osteoporosis. Vamos a revisar el proceso de remodelado óseo, plantearemos algunas ideas claves sobre la patología, presentaremos una aproximación al perfil farmacológico de algunas opciones terapéuticas y remarcaré algunos mensajes finales. ¿Ah? Comenzamos primero con el proceso de remodelado óseo. ¿Ah? El remodelado óseo es un proceso mediante el cual el esqueleto se renueva y se repara. Es un proceso coordinado en el que participan tres células: los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Ah? La remodelación inicia por diferentes señales, como pueden ser los estímulos mecánicos o la acción de algunas hormonas, donde los osteocitos y los osteoblastos lo que hacen es producir una citoquina llamada RANG ligando, que lo que hace es estimular la diferenciación de los precursores de osteoclastos hacia osteoclastos. Esto lo que hacen es que se adhieren a la superficie del hueso y lo corroen con hidrogeniones y enzimas para dañar la matriz ósea y así liberar el calcio y fósforo que están formando los cristales de hidroxiapatita en el hueso. El hueso removido lo que hace es dejar una especie de laguna, ¿ah? En la que actuarán después los osteoblastos, principalmente estimulados por los osteoclastos. ¿Ah? Lo que hacen depositar una matriz de colágeno y de minerales y así reemplazan un nuevo hueso. Niveles elevados, sobre todo de la hormona paratiroidea, estimulan la resorción ósea a través de un aumento en el número de los receptores del RANG ligando en los osteoclastos. ¿Ah? Mientras que los niveles normales lo que hacen es estimular de forma intermitente la acción de los osteoblastos. Por lo tanto, se promueve la acción de la creación ósea. ¿Ah? Por otra parte están los estrógenos, que lo que hacen es promover la creación del hueso. Por eso en algunos estados donde hay déficit de esta hormona, como por ejemplo en la posmenopausia, lo que aparece es una reducción en la densidad mineral ósea. Vamos a ver un poco sobre lo que es la osteoporosis. ¿Ah? Es una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza sobre todo por un aumento en la fragilidad del esqueleto, ¿ah? Con tendencia al desarrollo de fracturas, ¿ah? Que se produce por la disminución mineral ósea y una alteración en la arquitectura del hueso. Es una patología muy frecuente que afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada cinco hombres mayores de 50 años, y la principal importancia que tiene es no tanto en sí la desmineralización ósea, sino sus consecuencias, que son las fracturas esqueléticas, ¿no? Donde, por ejemplo, en mayores de 65 años, la mortalidad, o mejor dicho, la letalidad de las fracturas de cadera es de cerca del 20% de las personas. Por lo tanto, prevenir las fracturas es muy importante. Dentro de los fármacos disponibles tenemos los antirresortivos, los osteoformadores y un grupo nuevo que lo que hace es una acción mixta, hace ambos efectos. Dentro de los antirresortivos tenemos los bisfosfonatos, los anticuerpos antiligando RANG y agonistas de estrógenos, que son agonistas y antagonistas, pero ahora lo voy a explicar. Y entre los osteoformadores tenemos los análogos de la hormona paratiroidea y los que tienen acción mixta como romosozumab. ¿Ah? Algo que es importante es que independientemente de cuál de estos fármacos vayamos a utilizar, siempre es importante que los pacientes tengan un correcto aporte tanto de calcio como de vitamina D, sea por una adecuación en la dieta o como suplemento, y también promover la actividad física para fortalecer los músculos, ¿ah? Que eso también son como factores protectores frente a la aparición de fracturas. Los bifosfonatos son, por ejemplo, el dendronato, risedronato y ácido soledrónico, que lo que hacen es que afectan la función y la sobrevida de los osteoclastos, por lo tanto son antirresortivos. ¿Ah? Lo que hacen es, se unen a la hidroxiapatita, que son los cristales que están en el hueso, entonces los osteoclastos cuando rompen el hueso, lo que hacen es internalizar también los bifosfonatos. Dentro de los osteoclastos lo que hacen es afectar unas vías metabólicas que lo que hacen es reducir la transformación del citoesqueleto de los osteoclastos, lo que hace que no se puedan adherir a la superficie del hueso, por lo tanto, como no interaccionan, se despegan, dejan de romper el hueso, ¿no? También disminuye la secreción de hidrogeniones por parte de los osteoclastos.
La eficacia de ellos, medida sobre todo en reducción de las fracturas, es cercana hasta el 70%, donde varía según qué bifosfonato nos tratemos, ¿no? Y de qué fractura. Por ejemplo, el ácido zoledrónico tiene una reducción del riesgo de fracturas superior al 70% de las fracturas vertebrales. Pero en el caso de las fracturas de cadera, por ejemplo, es menor al 25% esa reducción de riesgo. Entonces se preferirían otros de los bifosfonatos. Por ejemplo, el alendronato tiene mayor del 50% de reducción de riesgo. De lo que sí hay que conocer, sobre todo los bifosfonatos, son las reacciones adversas, donde principalmente destacan las gastrointestinales, como vamos a ver ahora más adelante. De conveniencia, lo que tienen los bifosfonatos es que pueden administrarse por vía oral o por vía intravenosa en esquemas que son diarios, semanales, mensuales o incluso anuales. ¿Qué es importante que el médico general conozca de los bifosfonatos? Por ejemplo, el alendronato y risedronato que se administran por vía oral pueden administrarse una vez a la semana o en el caso de risedronato 2 días seguidos, y después el siguiente mes. Importante destacar, sobre todo para reducir las reacciones adversas, es que se tome en ayuno, porque es muy difícil o hay mucha interacción con los alimentos, por ejemplo, que reducen la absorción de los bisfosfonatos. Se debe tomar con un vaso entero de agua, y que no sea agua mineral, porque los minerales del agua pueden reducir la absorción de los bifosfonatos. Se debe tomar lejos de otros medicamentos, principalmente lejos de los suplementos de calcio y lejos de los antiácidos. ¿Esto por qué? Porque los bifosfonatos lo que hacen es, como se unen a los cristales de hidroxiapatita, son muy, em, se pegan mucho, son muy afines por el calcio. Entonces, si lo tomamos con los suplementos de calcio que tendría que tener una persona con osteoporosis, ¿ah? Lo que pasa es que se pegotean todos y ninguno de los dos se termina absorbiendo. Y lo mismo pasa con los antiácidos, que uno toma los bifosfonatos y le puede producir reflujo gastroesofágico, irritación del esófago. Entonces el primer acto que hace es tomar antiácidos. Entonces hay que explicar a los pacientes que primero se toma el bifosfonato y dentro de un rato, media hora, una hora, recién ahí se podría tomar algún antiácido en caso de querer tomar alguno, ¿no? Pero si tomas el bifosfonato y esperas 30 minutos y empiezas a desayunar, por ejemplo, ahí se reduce el riesgo de esos efectos adversos irritativos del esófago, ¿no? No se deben masticar ni machacar los comprimidos porque justamente la cobertura que tienen te protege el esófago hasta que llega al estómago y ahí empieza a degradarse. Cuando tomas el bifosfonato y, por ejemplo, te acuestas a dormir, si lo tomas en la noche, por ejemplo, te acuestas en el sillón o lo que sea, el estar horizontal reduce, o mejor dicho, facilita la apertura del esfínter esofágico inferior. Eso lo que hace es facilitar que el contenido ácido del estómago suba o pase hasta el esófago. Entonces, ahí permite que tanto el ácido del pH ácido del estómago como la irritabilidad que te puede dar los comprimidos de bifosfonatos dañen el esófago. Entonces, si después de tomarlo te quedas sentado, unos 30 minutos más o menos, se reducen todos estos riesgos. Por lo tanto, las reacciones adversas más importantes que tienen los bifosfonatos y tiene que conocer el médico general son la esofagitis, la dispepsia, ¿no? Que eso se ocurre solamente por su forma de administrarlos, por decir una manera. Se puede reducir el riesgo de que aparezcan. Hay otros como distensión abdominal, regurgitación y úlceras que también están asociados, ¿verdad? Por lo general están contraindicados en el embarazo o cuando el filtrado glomerular es menor a 30. Para el caso del ácido zoledrónico, se puede administrar una vez al año de forma intravenosa en una administración que debe ser lenta para evitar la irritación venosa. Pero hay que avisarle a la persona que en los próximos 3 a 5 días puede experimentar una reacción adversa que se conoce como un síndrome flu-like, que es similar a un resfrío, con fiebre, mialgia, cefalea, dolor muscular, diarrea, etcétera, que en realidad es autolimitado. Y algunas de las reacciones adversas más raras, pero también son como las que generan más miedo con el uso del bifosfonato, son la osteonecrosis de mandíbula, la osteonecrosis del conducto auditivo externo y las fracturas atípicas del fémur. Son raras, por lo tanto, prácticamente que no se presentan. Sin embargo, si se llegan a presentar, son muy graves. Por lo tanto, para reducir ese riesgo, lo que se recomienda hacer es tratar infecciones de oído en caso de que estén presentes,
¿ah? O una persona que tenga muy frecuentemente infecciones de oído, que lo vea primero el otorrinolaringólogo para asegurarse de no tener ninguna de esas infecciones mientras vaya a usar los bifosfonatos, o derivar a los odontólogos, ¿ah? En el caso de que tenga focos sépticos dentarios, para que primero elimine los focos sépticos, se extraigan piezas dentales si es necesario, y una vez que la boca esté lo más sana posible, recién ahí empezar a usar los bisfosfonatos para reducir este riesgo. Otro fármaco que contamos son los anti-RANK ligando, que son anticuerpos como el denosumab, que como mecanismo lo que hace es afectar la función y sobrevida de los osteoclastos. Por lo tanto, son antirresortivos. Lo que hacen es básicamente em, inhibir, antagonizar lo que es el RANK ligando, ¿verdad? La eficacia en la reducción de fracturas es de hasta el 70%, son prácticamente iguales que los bifosfonatos, y de los riesgos son mejor tolerados, ¿verdad? Pero lo que tienen es que cuando se suspenden, lo que hay es como un rebote en la resorción ósea. Por lo tanto, siempre se debe acompañar la suspensión del denosumab con un bifosfonato. En la conveniencia se administran una vez cada 6 meses, de vía subcutánea. Después pasamos a los moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Y lo pongo así al título y no agonistas, porque en realidad el raloxifeno es un agonista de receptores de estrógeno en el hueso y es un antagonista en, por ejemplo, el útero y en las mamas. Lo que hacen a nivel del hueso es afectar el reclutamiento y la función de los osteoclastos, por lo tanto son antirresortivos que actuarían en esta etapa de la creación del hueso, de la resorción del hueso, perdón. Reducen la eficacia, las fracturas, sobre todo vertebrales, en hasta un 40%. No son muy buenos comparados con los bifosfonatos, pero tienen eficacia demostrada en reducción de riesgos de eso, ¿verdad? Lo malo es que entre los factores de riesgos, las reacciones adversas, perdón, que producen, están los sofocos, los calambres, producen litiasis vesicular y más alejado, trombosis venosa. Su administración es principalmente por vía oral diariamente. Los análogos de la hormona paratiroidea, como teriparatida, lo que hacen es estimular la función de los osteoblastos. Por lo tanto, estos son osteoformadores, que actuarían a este nivel, donde se estimula la acción de los osteoblastos. La reducción de riesgos es sobre todo reducción de riesgo de fracturas vertebrales, con bastante buena reducción, 60%, ¿verdad? Entre los riesgos están principalmente dolores en extremidades, náuseas, mareos, y en el caso de que tuviese hipercalcemia, se puede incluso agravar la hipercalcemia. Se administran por vía subcutánea diariamente por 2 años, es el curso de tratamiento habitual. Los fármacos de acción mixta, hasta el momento tenemos uno principal, que es el romosozumab, que lo que hace es estimular la función de ambas células, tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos. Por tanto, es osteoformador y antirresortivo, que actuarían a estos dos niveles. Reducen el riesgo sobre todo de fracturas vertebrales en hasta 60%, por lo tanto es bastante bueno. Lo malo que tiene es que como efectos adversos puede producir artralgias, erupciones cutáneas, y la seguridad cardiovascular todavía no se conoce porque es un fármaco bastante nuevo. Y por supuesto, tiene una administración que es subcutánea mensual por 12 meses, y lo que corresponde a lo que son los costos es de todos los mencionados el más costoso de todos. Entonces, a modo de resumen de recomendaciones de tratamiento, la opción inicial son los bisfosfonatos, porque son los más costo efectivos, o sea, los que tienen el mayor beneficio clínico para el costo que tienen, que es bastante reducido. Es la opción inicial y sobre todo cuando hay alto riesgo de fracturas. Son los tratamientos, pueden ser mínimo por 3 años y de forma indeterminada, donde periódicamente vamos a revalorar el riesgo de fractura, y si el riesgo persiste alto, se puede o mantener el bisfosfonato o cambiar por denosumab. Y si el riesgo es bajo, se puede hacer lo que se conoce como vacaciones terapéuticas, que como los bifosfonatos se adhieren al hueso, pueden pasar años con bifosfonato en el cuerpo. Por lo tanto, si bien se deja de administrar el bifosfonato, persiste el efecto durante mucho más tiempo. Entonces pueden pasar 2, 3, hasta 5 años sin usar, sin administrar bifosfonatos, pero aún manteniendo el efecto clínico. Entonces, obviamente, eso se tiene que ir revalorando periódicamente. Después tenemos denosumab, que es una forma alternativa de tratamiento a los bisfosfonatos, sobre todo cuando hay alto riesgo de fractura, un mínimo de 3 años de tratamiento, y también esto es indeterminado
hay que revalorar periódicamente el riesgo de fractura y si persiste alto, o se puede mantener denosumab o cambiar bifosfonatos. En este caso no se recomiendan vacaciones terapéuticas porque incluso hay efectos rebote. Cuando dejo de administrar denosumab, existe como una sobreestimulación de la resorción ósea. Por lo tanto, si se discontinúa denosumab, siempre se debe acompañar de un bisfosfonato. Teriparatida tiene sobre todo su utilidad cuando hay muy alto riesgo de fracturas vertebrales, porque dentro de todo es el que ha demostrado la mayor reducción de riesgos, ¿verdad? Pero el tratamiento es por 2 años, tanto en lo mínimo como en lo máximo, y pasa lo mismo que denosumab. Al discontinuarlo, se tiene que comenzar un antirresortivo, que puede ser denosumab o los bifosfonatos. En el caso de raloxifeno, es un tratamiento inicial, sobre todo cuando el riesgo es de fracturas vertebrales, ¿ah? En pacientes que tienen bajo riesgo de trombosis venosas y pueden tener algún beneficio en lo que es el alto riesgo de cáncer de mama. O sea, pacientes, por ejemplo, mujeres que tienen una menopausia precoz, ¿ah? Pueden beneficiarse de estos fármacos, donde si bien son agonistas estrogénicos en a nivel del hueso, son antagonistas a nivel de la mama. Por eso se ha demostrado reducción del riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, ahí tienen como su nicho terapéutico. Tienen un tratamiento mínimo de 4 años y también puede ser indeterminado. No hay vacaciones terapéuticas con estos fármacos y también se recomienda, no es que sea obligatorio, pero se recomienda el uso de un antirresortivo después de que se deja de usar el raloxifeno. Y romosozumab, si bien tiene muy buena eficacia, el tratamiento es de 1 año, debido a que son los más costosos y que todavía el riesgo cardiovascular no se ha establecido completamente, por lo tanto, son muy pocos los pacientes que se van a terminar tratando con romosozumab. Y también al discontinuar se recomienda continuar con un antirresortivo. Y acá, a modo de ejemplo nada más, diferentes tipos de tratamiento secuencial de la osteoporosis, porque dijimos es un tratamiento crónico, indeterminado, donde se pueden hacer, cuando se termina un fármaco, se puede pasar a otro, ¿no? En algunos casos se debe pasar a otro para evitar el rebote de resorción ósea, ¿ah? O se puede perpetuar, por ejemplo, bifosfonato por 10 15 años, ¿no? Sin cambiar a otro tipo de fármacos. Hay muchas combinaciones posibles. Entonces, como mensaje final, lo podemos destacar, que en el metabolismo óseo, ¿tá? Es un proceso secuencial regulado, donde si yo interfiero en la resorción, estoy interfiriendo también en el proceso de renovación del hueso y viceversa. Si interfiero en la renovación, estoy interfiriendo también en la resorción ósea. Es un proceso que, a pesar de modularlo con fármacos, siempre es reversible ese beneficio de los fármacos. Por eso, cuando se suspenden, puedo volver a tener el mismo estado patológico en la salud del hueso. En la osteoporosis es una enfermedad que es frecuentemente asintomática, ¿no? Por eso se recomienda sobre todo el screening con densitometría ósea en mayores de 50 años, mayores de 60 años, dependiendo del riesgo óseo, ¿verdad? Y la principal importancia que tiene es la alta mortalidad que tienen las fracturas, sobre todo de cadera. Los fármacos, hay diferentes grupos farmacológicos con diferente reducción del riesgo de fracturas y dependiendo de qué fractura sea, si son vertebrales, si son no vertebrales, ¿ah? Pero la modificación que tienen sobre la remodelación ósea es incompleta, ¿no? O sea, no afectan los dos procesos de remodelación, ¿no? Y por lo general es un tratamiento crónico y muchas veces secuencial entre diferentes grupos farmacológicos. Y también siempre recordar que existen especialistas en la salud del hueso, como por ejemplo los endocrinólogos o los reumatólogos, a los que siempre se les puede consultar, sobre todo porque en Uruguay tenemos una población envejecida y con la edad aumenta el riesgo de osteoporosis. Por lo tanto, eso está bueno tenerlo presente siempre. Acá les dejo la bibliografía y la página de la unidad académica de farmacología.